Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo. Hoy el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas. Amados hermanos, amados hermanas en el Señor. Hoy te doy una palabra para ti. Y esta palabra se llama identidad. Hoy Dios quiere afirmar la identidad de cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere fortalecer esa identidad que hemos venido desarrollando a través de nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Y hoy quiero hablarte de este paso 4 del discipulado que se llama ¿Quién soy en Cristo? Y este paso trata sobre la identidad en Cristo, esa identidad que Dios nos da cuando venimos a Él, esa identidad que Dios nos provee sobrenaturalmente cuando venimos a Él, esa identidad que no tiene que ver con las cosas temporales de este mundo, sino con lo que Dios ha preparado para con nosotros, mis hermanos. Así que esta es una noche de enseñanza de la palabra de Dios. Es una noche que vamos a aprender bastante de la palabra de Dios respecto a la identidad. Hay muchas personas que están luchando con la identidad. Hay muchas personas que están luchando en su corazón con lo que tiene que ver con preguntarse quiénes son, a dónde van, qué es el propósito de Dios para su vida. Hoy en esta noche vamos a hablar este tema que se llama ¿Quién soy en Cristo? Usted se ha puesto a preguntar quién es en Cristo, qué es lo que Dios tiene preparado para usted a través de su palabra. Podemos nosotros descubrir, a través de la palabra de Dios, podemos descubrir el tesoro que Dios ha hecho en nuestras vidas. A través de la palabra de Dios podemos entender su propósito, ¿ok? Y podemos también reconocer quiénes somos, mis hermanos. Podemos reconocer quiénes somos. Vamos a ir viendo en esta noche entonces este tema tan importante como es, de acuerdo a esta pregunta, ¿quién es usted en Cristo? Usted se puede preguntar, ¿quién soy en Cristo? Y hablamos también allí, si usted puede ver en la lámina, si usted puede ver una lámina, por favor, hágame una reacción allí o escriba un texto diciendo en el chat, si usted puede ver la lámina que estoy transmitiendo. Eso, muy bien. Ahí indica que sí. ¿Quién soy en Cristo? Vamos a hablar de identidad. Y generalmente cuando hablamos de identidad, hablamos de una huella digital, ¿verdad? Los creyentes tenemos una huella digital, mis hermanos. Tenemos un ADN, por así decirlo. Tenemos algo que nos caracteriza ante los demás, algo que nos diferencia de los demás. ¿Qué es eso que nos da a nosotros una identidad diferente, un ADN diferente, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En esta noche usted lo va a aprender junto conmigo, mis hermanos. En este día usted y yo lo vamos a aprender. Y los que ya lo saben, vamos a repasarlo, vamos a afianzar más aún esa identidad. Pero hay muchas personas que luchan con su identidad. Y por falta de identidad, mis hermanos, es que caen en muchas situaciones pecaminosas. Por causa de una falta de identidad correcta, es también que no saben el propósito de Dios para su vida, mis amados hermanos. Entonces, para mí realmente es un tema muy trascendental el que usted y yo conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver en primer lugar que nosotros somos, hermano, lo que la palabra de Dios dice que somos. Amén. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. No eres nada más ni nada menos que lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante que como creyente, como hijo de Dios, mis hermanos, usted conozca la palabra, porque la palabra me va a decir lo que soy. Entre algunas cosas de lo que dice la palabra de Dios, mire que nos dice en primer lugar que somos hijos de Dios. Luego nos dice también que somos templo del Espíritu Santo. Luego nos dice también que nosotros somos santos. Y para eso hay textos bíblicos. Usted puede ver los textos bíblicos allí. Soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy santo. Y también nos enseña la palabra de Dios que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Básicamente, mis hermanos, en esta noche
vamos a ver estos puntos aquí. Vamos a ver estos puntos importantes. Vamos a ser hijos de Dios. Vamos a ver también que somos santos. Vamos a ver también que somos templo del Espíritu de Dios. Y vamos a ver también que pertenecemos a una familia, mis hermanos. ¿Esto en qué nos va a ayudar a nosotros? Nos va a ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta y saber cómo nosotros poder enfrentarnos a las situaciones cotidianas de la vida con una verdadera identidad, mis hermanos. ¿Sí? Usted tiene allí sus anotaciones, o su cuadernillo, o su hoja de trabajo. Vamos a ir avanzando junto conmigo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, mis hermanos, vamos a recalcar, estamos hablando de que yo soy lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar, estoy hablándole aquí a personas que ya han recibido a Cristo, que ya han abierto su corazón a Jesús. Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa esa palabra cuando alguien lo invita a recibir a Cristo? Dice, usted puede ir llenando allí, que significa invitarlo a ser parte de mí, a ser parte de mi casa, de mi vida. En otras palabras, a ser mi Señor, mi Salvador, mi amigo, a ser alguien con el cual voy a compartir no solamente un momento, sino todos los días de mi vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? Significa invitarlo a que esté en mi corazón, a que sea el rey de mi vida. Eso significa invitar a Cristo, mis hermanos. Significa sacar del trono de mi corazón a mi yo y ponerlo a Jesús ahora como el Rey y Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esto, mis hermanos. Vamos a ver, en Juan capítulo 1, verso 12. La Biblia nos dice allí que quiénes son los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 1:12, lo va a leer. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. A los que le reciben, mis hermanos. Miren ustedes. A los que reciben y a los que creen. Dígame algo, si usted ha recibido a Cristo y usted ha creído en Cristo, entonces, mis hermanos, usted es un hijo de Dios. Pero si usted no lo ha recibido y no ha creído en Cristo, usted no es hijo de Dios. La razón principal por lo que la Biblia dice esto es para marcar una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que son solamente criaturas de Dios, mis hermanos. Hay una gran diferencia. Entonces, si tú todavía no lo has recibido a Cristo, miren bien, escuchen bien que el Espíritu Santo está obrando aquí en esta hora. Si tú todavía no le has abierto tu corazón a Jesús, si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y no le has dicho a Jesús que entre en tu corazón, todavía no eres hijo de Dios. ¡Qué terrible! Todavía no accedes a las promesas del reino de Dios. Todavía no ingresas a la familia de Dios. En esta noche, amados, si hay alguien aquí que todavía no le ha dado su vida a Jesús, esta es la noche en que el Señor te llama, en que el Señor te dice, hoy es el día de salvación para ti, hoy es el día de arrepentimiento para ti. Este es el tiempo para ti. Este es el espacio que Dios escogió para que tú escuches la palabra y abras tu corazón hacia el Señor. Amén. No importa si seas niño, joven o adulto, todos en algún momento tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús y decirle, Señor Jesús, sé mi Salvador, sé mi Señor y mi Rey. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo allí, este punto, y más adelante vamos a estar invitando a todas las personas que aún no han recibido a Cristo, la vamos a estar invitando para que de manera pública, de manera aquí por este medio, puedas decir, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Así que el Señor lo dejó claro en su palabra. Solo los que le reciben y solo los que creen en su nombre son los que le ha dado un derecho. Miren ustedes, cuando tú crees y le recibes el poder o la autoridad, o como dice la palabra, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Amén. Vamos a continuar. Entonces, usted
teniendo esto en claro, ya puede contestar esta pregunta usted. A ver, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? ¿Qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? La respuesta ya la vimos en el texto. Dice que reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú le has abierto tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, le has dicho al Señor, ven a mi corazón, Dios te otorga un derecho, te otorga un poder, un certificado diciendo, tú eres mi hijo desde hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Así que ese derecho de ser hijo de Dios no es por un día. Aleluya. Aleluya, ahí dice la hermana. No es por 5 minutos, sino es para siempre, ¿ok? Vamos a continuar. Otra característica que nos dice la palabra de Dios es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Si eres templo del Espíritu Santo, entonces debe haber algunas cosas en nuestra vida, mis hermanos. El templo debe portarse como un templo, amén. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Si usted lo puede buscar en su Biblia, amén. Y si no, lo puede leer aquí en pantalla, está para usted en la versión NBI. Dice aquí, ¿acaso no saben? Por si acaso, dice el apóstol, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Miren ustedes, mis hermanos. El problema de los cristianos es que desconocen muchas cosas. ¿Y por qué desconocen? Porque no leen la palabra de Dios. Pero usted, este texto, apréndaselo de memoria, grábelo en su corazón, escríbalo, póngalo ahí en la parte frontal de su refrigeradora, en la puerta de su cuarto, y grábese que usted es templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y el templo, ¿qué se hace en un templo? Se adora, se bendice a Dios. Así que tu templo, tu cuerpo, es un templo, mis hermanos, para Dios. Dios lo considera su templo. Entonces, mis hermanos, ¿quién vive en el creyente? Vamos a hacer la pregunta más fácil de este tiempo. ¿Quién vive en el creyente de acuerdo a este texto? Obviamente, nos dice que el que vive en el creyente es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién vive en usted, mi hermano? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es que hace que usted sea un templo de adoración para Dios. Ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos irradia santidad, nos llena de poder, nos da autoridad. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, es el que debemos cultivar nuestra relación para poder crecer, mis hermanos. Vamos a la siguiente pregunta. Si el Espíritu Santo vive en usted, mis hermanos, ¿a quién pertenecemos? ¿A Satanás o a Dios? ¿Al mundo o a Dios? La respuesta es Adiós. a Dios y solo a Él, mis hermanos. Entonces mi identidad está basada en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Dios ha declarado, mis hermanos. Dios ha declarado que somos hijos de Dios y como hijo de Dios también eres templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Miren que muchas veces decimos vamos al templo, ¿verdad? Y pensamos en una casa, en un edificio grande, amplio, con aire acondicionado, con una sala. Pero sabe que tal vez cuando decimos ahora que entendemos la palabra templo, vamos al templo, o sea, vamos ante nosotros mismos. ¿Qué le parece? Porque tú eres el templo. Es decir, mis hermanos, ¿quiénes hacen el templo? Cuando nos reunimos en nuestro templo, por así decirlo, en nuestro edificio de 4 paredes, así sea muy grande, muy elegante, ¿quiénes hacen el templo, mis hermanos? Son los creyentes que van. Porque los creyentes son templos que van a un lugar llamado templo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento,
se edificó un gran templo para Dios, llamado el Templo de Salomón. Un templo majestuoso como ningún otro templo se ha construido jamás aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los maestros de la ley en ese tiempo no entendieron y dijeron, ¿cómo es posible si este templo se demoró muchos años para construirlo y tú lo vas a levantar en 3 días? Jesús, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que él se estaba refiriendo a su cuerpo, a su muerte y a su resurrección, mis hermanos. Entonces, miren ustedes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que debemos cuidar este templo, debemos mantener este templo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No uses tu templo para profanarlo. No permitas que nadie profane tu templo. Los chicos jóvenes que tienen novio, que tienen novia, no permitas que nadie profane tu templo. Si aún no eres casado, casada, no profanes el templo de Dios cayendo en fornicación, adulterio, lascivia, mentira, idolatría. Por eso que Dios detesta la idolatría, mis hermanos, porque Él nos considera su templo. Porque el Espíritu Santo vive en ti. Y cuando tú le das el último lugar, estás profanando el templo de Dios, mis hermanos. ¿Qué significa profanar? Significa, mis hermanos, hacer de menos algo, ¿ya? Darlo por basura, mis hermanos. Entonces nuestro cuerpo, mis hermanos, debe ser un templo al cuidado de Dios, mis hermanos. Muchas personas se confunden diciendo, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio para cuidar el templo de Dios. Eso es algo muy bueno para cuidar el templo de Dios, pero no solamente es eso, mis hermanos. ¿Ok? Necesitamos tener una relación íntima con el Padre, una relación íntima con el Hijo, una relación íntima con el Espíritu Santo, mis hermanos. Así que Dios te está llamando hoy para que tu identidad se centre y pueda saber que usted y yo no es la rueda del coche, la última, sino que eres el templo de Dios. Amén.